Eh, Perdón. bueno, se me ocurrieron una serie de ideas, ¿no? Tengo que decir que todo lo que tenía que decir ya está en el libro, ¿no? Pero bueno, releyéndolo, bueno, sobre todo porque además mi intervención va a ser cortita, ¿eh? Me están esperando para salir de viaje, finales de vacaciones, con lo cual hasta es posible que tenga que abandonar ante la salida. Pero es verdad que no me quería perder la presentación del libro, del texto, ¿no? Agradecer ante todo a Marcelo, ¿eh? Algún día los colegas le tendremos que hacer un homenaje a Marcelo. Marcelo es el Messi de la editorial Ojalá. Psicomotriz, ¿no? Es increíble cómo Marcelo es capaz de hacer las más variadas filigranas, dar lugar a nuevos escritores, lecturas, etcétera, etcétera. Si hay alguien que ha difundido la práctica psicomotricidad, de la práctica psicomotriz en el mundo es desde luego Marcelo. Y Marcelo siempre acoge de buen grado las ideas más peregrinas, ¿no? En cualquier caso, el texto de Patricia no tiene nada de peregrino, ¿no? Eh, ya en la... No voy a, para empezar, no voy a hacer un spoiler, porque entonces no tendría ningún sentido. O sea, cómprense el libro, es lo primero que tengo que decir, porque si se compran el libro sobrevive la psicomotricidad. Es así. ¿Mm? Pero si tuviera que destacar algunas cosas que ya a su vez destaqué en el prólogo, desde luego la visualización, la escucha de diferentes tipos de cuerpos, ¿no? El texto sigue una secuencia, digamos, cíclica, ¿no? Presenta varias viñetas, varios casos clínicos, ¿no? Que le permiten a su vez intervenir en ellos, ¿no? Y el trabajo consiste en cómo se cambia el destino de alguien, es decir, cómo se cambia la relación que tiene con el cuerpo. Por supuesto, Patricia no cae en el juego facilón de la compensación, de la reeducación, de la búsqueda de la pastillita psicomotriz, el ejercicio milagroso o el salto espectacular que le daría una contención corporal, ¿no? En ese sentido, Patricia huye de lo facilón, ¿no? Eh, Ella de alguna manera resalta, y es lo que se escucha en todo momento, que lo que cura a los sujetos de su propio destino, es decir, de la escritura de su cuerpo, es desde luego la posibilidad de separarse de aquello que ya estaba escrito y reescribirlo de otra manera, es decir, moverse de otra manera. A cambio, siempre hay algo que dejar, ¿no? Para ello, Patricia interviene discretamente. ¿Eh? Interviene los detalles, intervienen las historias, intervienen las genealogías, la deuda, la culpa, las historias familiares. De ahí, efectivamente, el título del texto. Es decir, es un texto que nos habla de cómo las huellas que a uno le antecedieron quedan marcadas, y tengo que resaltar, no genéticamente. Los psicomotricistas confundimos la genética con la herencia. No, es una herencia simbólica, no es una genética fisiológica. Bueno, y cómo a partir de ahí hay algo en la lectura de esa escritura motriz que puede cambiar. Con lo cual, Patricia se coloca en un entre dos. El entre dos, saben que es una palabra, un apotegma muy conocido, que fue acuñado por Foucault. Nuestra amiga Alejandra Papandrea lo utiliza mucho para definir la función del psicomotricista, la función de les psicomotricistas, ¿no? Un entre dos que finalmente no deja de ser cómo contornear el agujero de lo real que nos habita. Y efectivamente señala una frase que para mí sería casi el resumen del texto, que es que cuando se ponen los cuerpos ya nada será igual.
Bueno, esto es lo que yo en alguna manera comentaba en la introducción, ¿no? Luego hay otras lecturas. Por ejemplo, una posible lectura es la correlación entre la práctica y la teoría. ¿eh? Los psicomotricistas somos muy buenos practicando en general. Nuestra disponibilidad, escucha, observación, etcétera, hace que eso que llamamos la empatía tónica la llevemos muy a gala, ¿no? Nosotros somos magníficos ajustándonos. En cuanto a la teoría, ya está un poco más regular, ¿no? Yo puedo conectar miles de anécdotas respecto a eso. Yo en su momento hasta tenía fama de teórico, ¿no? No, 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 no. No hay teoría sin práctica. No hay práctica sin teoría. Una práctica sin teoría, por ejemplo, ¿no? Nos lleva a una práctica intuitiva. Y eso no es la psicomotricidad. Pero una teoría sin práctica lo que nos lleva es al método, es al método riguroso de la frase donde se quiere encasillar cada caso en un determinado supuesto para darle la recetita. No. Y en el texto de Patricia se ve muy bien cómo la teoría es teoría de la práctica, porque la práctica cambia la teoría cambia la práctica, y es una dialéctica, sabiendo, por supuesto, que no hay teoría total, de la misma manera que no hay un cuerpo total, ¿no? Por ejemplo, otro tema que creo que subyace a los comentarios que hemos hecho es el cuerpo propio, es decir, lo propio del cuerpo. Lo propio del cuerpo es el yo propio, es decir, qué es aquello que resulta apropiado a la verdad de cada uno y cómo eso a su vez se juega en el síntoma psicomotor, ¿no? Personalmente, habría un tercer aspecto que cada vez también me interesa más. Estoy investigando mucho últimamente, ¿no? Que es la cuestión del estilo. ¿Mm? ¿Qué palabra esa del estilo, no? Podíamos hablar del estilo corporal, podíamos hablar del estilo psicomotor, podíamos hablar del estilo literario, ¿no? Incluso del estilo escritural. ¿Mm? Pero a mí casi me gusta más el estilo del psicomotricista. Y ahí hay que reconocer que Patricia, con cierta dulzura, una gran prudencia, una gran delicadeza, interviene sobre los pacientes, nunca invasivamente, pero no deja de decir lo que tiene que decir, ¿no? Es un estilo, podríamos decir, un poco japonés, ¿no? En el sentido de que muy amablemente, pero te pega la hostia cuando te la tiene que pegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un estilo muy ajustado a lo que la delicadeza, la prudencia de los casos requiere. Pero para mí, ya digo, releyéndolo el texto, releyendo incluso lo que escribí, a mí me interesa la novela. Y el texto de Patricia se lee como una novela. Porque finalmente, ¿qué es una cura psicomotriz? Una cura psicomotriz es una novelización, no solo una historización de la relación de cada sujeto con su cuerpo, que eso es evidente en los trastornos, en los síntomas, en la evaluación, etcétera, etcétera, sino cómo se va elaborando una hipótesis sobre los orígenes para que el sujeto pueda construir algo de su deseo en su destino, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede decir perfectamente que una cura psicomotriz, un tratamiento psicomotor, es la novelización, la renovelización, la renarración, que diría Foucault, de cómo cada sujeto pudo cambiar su propio estilo, es decir, la relación con su goce fantasmático, pulsional, sintomático, ¿no? Y efectivamente, ¿eh? El texto de Patricia se puede leer como una novelita, incluso por capítulos, porque efectivamente nos va detallando cómo llega el sujeto, cuáles son los determinantes familiares, cuáles son las hipótesis, etcétera, etcétera. Porque finalmente, ¿qué es una cura? ¿Qué es un tratamiento? Un tratamiento verdadero. Si no, no es la construcción de una nueva novela corporal. Es decir, salirse de aquella
escrituras que a uno le podían haber determinado en su destino. La psicomotricidad siempre tiene algo trágico, pero también introducir el elemento cómico, es decir, que no es todo para tanto, que hay cosas que uno puede salir, que hay cosas que uno puede separar y que hay cosas que uno puede leer de otra manera. Bueno, efectivamente, yo personalmente de estas 4 versiones últimas que he dado del texto, es casi con la que me quedo. Es un texto que me agrada mucho, que se puede leer fácilmente, admiro mucho la capacidad escritural, yo soy mucho más torpe, lo tengo que reconocer. Pero la flexibilidad, la maleabilidad con la escritura que tiene Patricia, y creo que es un digno exponente de lo que debe ser un abordaje psicomotor, sin tantas alaracas, sin tantas, no, muy a pie de tierra. Eso es lo que más aprecio del texto. Y creo que efectivamente creo que se convertirá en un texto de referencia en el campo psicomotriz. Así que, bueno, muchas felicidades a Patricia, Marcelo, termino aquí mi intervención y, bueno, y les felicito efusivamente y les agradezco la invitación. Os mando un abrazo desde la Sevilla con 45 grados. Muchas gracias, José Ángel. Gracias. Bueno, seguimos con Natalia. Yo te voy a pedir que te pases para acá, así Dale. que viene a la pantalla. Bueno, yo lo voy a leer, a ver si se entiende un poco. Tu cuerpo cosa, la cosa que comenzó a ser al ser nombrada. Entre lo simple y lo complejo se entrelaza tu escritura, con un baño sutil de conceptos que detienen al espectador, inmovilizado por un instante y no tan pequeño el encuentro con lo nuevo, con lo innovador. La aparición de esta teoría se hizo presente, necesaria, quizás sin darte cuenta de lo mucho que esto echaría raíces. El cuerpo cosa se constituye en los primeros momentos de vida como una vivencia de pérdida de materia. Al comienzo, el recién nacido se siente como la materia misma y a medida que se va armando y construyendo el vínculo de apego con el adulto privilegiado, esta sensación se va disipando, aunque nunca desaparece. Pero para que se establezca este vínculo, el contacto deberá producirse con una fuente de energía. La libido es el impulso fundamental y la fuerza creadora de la energía vital. En latín significa deseo, ganas. Esto lo escribe Patricio. Te dejaste adentrar, cautivar por tu guía, tu clínica, aquellas experiencias que pudiste escuchar, sentir y transcribir en líneas, trazos, palabras y miradas. Justamente esa mirada sensible, cuidadosa, que aloja y acoge todo lo que llega de una manera desordenada, intempestiva, abrupta, allí, en esas manos amorosas, en esa escucha activa, fuiste ofreciendo cuerpo y orden. El cuerpo cosa no apareció de cualquier manera, se hizo presente, se paró frente a vos, cuando más lo necesitabas, dando cierre y apertura a su vez. Dejó que lo nombres, que les des cuerpo, aquello que se escapaba como quien se escapa de lo que no quiere ser nombrado, porque al ser nombrado ya no pasa desapercibido. Pasó de ser un actor secundario protagonista y hacerse cargo de una película que él mismo fue contando. Se entrelazó con lo propio y con lo ajeno. No fue fácil y allí estuvimos para moverte y cuestionar esto que no cesaba de hacerse presente. Debiste pasar por filtros, miradas críticas, porque lo nuevo duele, rompe, genera molestia e incomodidad. Pero como todo genio e innovador, allí estuviste, dando peleas sin pelear, sin enojarte, sosteniendo tu mejor trofeo, que no tardaría en mostrar sus brillos, porque nos encandiló una vez que supimos lo que esa mirada sostenía, porque tenía consistencia, abría, permitía ver y nombrar lo que muchas veces no alcanzaban las palabras a decir. No te conformaste con teorizar y escribir, no, tu humildad y generosidad supo guiarte para ponerte en un lugar diferente, para dar batalla y hacer de esta teoría un espacio donde uno puede encontrar algunas respuestas, no todas, porque sería muy pretencioso y sabemos que el todo nos dejaría en una posición complicada e ilusoria. Todo comenzó con la línea cinta,
Así la nombraste para que aparezca, para que pueda comenzar a ser mirada desde un lugar diferente, ya no como se mira una escena que cautiva e impacta por la angustia que provoca su ritmo ecolálico, sino por escuchar, mirar y sentir qué dice al poner en acto su padecimiento. Dalila fue una niña del set, rechazada. Su cuerpo se balanceaba al ritmo de una cinta que llevaba siempre en su mano, arriba, abajo, dando saltos. Siempre el mismo movimiento, sin voz, sin mirada hacia otro. No había otro que la convocara, y mucho menos que la alojara en su propio cuerpo. Siempre la misma postura. Ella era una cinta. Su marca subjetiva, su vivencia angustiante de volar por el aire, de estar sin agarre como esa cinta. Te lanzó a un mundo que a vos misma desconocías. Te llevó por escenarios nuevos, donde todo estaba por descubrir. La llamaste Dalila y me tomé la atribución de buscar su significado. Nombre propio femenino de origen hebreo, en su variante española y significa la que tiene la llave, deseo. ¿Acaso fue esa llave la que te abrió las puertas a este camino y el deseo que te motivó cuando no te familiarizabas con las respuestas que encontrabas en las intervenciones clínicas que se llevaban a cabo en ese momento? Necesitaste mirarte, escucharte en tu propia angustia, en tus propias limitaciones. Sabías que ahí, en ese padecer, había algo que podía mostrarse de manera diferente, si tu mirada dejaba de mirar para verla. La dibujaste en tu cabeza, la representaste en tu cuerpo, para darle una vivencia subjetiva, ofreciéndote para que eso, desarmado y sin sentido, se ponga a jugar. Ese plus, esa diferencia, fue lo que comenzó a mover, a colocarla y dejarla colocarse en otro lugar. Leer y entender que su despliegue la ligaba a la cosa misma. Reconociste tu cuerpo, tu propio susto, al responder con tu cuerpo cosa, tu incertidumbre ante la propia sorpresa, pero estuviste sosteniendo ese extremo de la cinta para que continúe el movimiento, ya no en soledad. Busca la singularidad en cada niño, intentando ver más allá de lo que muestran, más allá de lo que dicen y expresan con sus sonidos. Intervenís desde un cuerpo que arma y aloja. Tu cuerpo es tu seguridad. Lo abrís, se inquieta, se sostiene para sostener, brindando la posibilidad de jugar con él, para separarse de él, porque en esa separación es donde adviene el niño. Esa es la distancia que da cuerpo, cuando la diferencia entre ambos se instala y organiza. De lo que se trata es de poder leer la marca subjetiva, cómo se sostiene, angustia, aleja y desarma ese niño. Poder sostener ese cuerpo cosa para dar comienzo a cierta construcción. Te preguntás y nos haces preguntar qué sucede cuando un cuerpo no se construyó de manera que pueda estar o ser con otros. No se lanza, no se enlaza a través de la mirada y de la voz, la piel, la gestualidad, las palabras. Y allí entender que lo que se pone en juego en la escena es el funcionamiento de la cosa, el cuerpo cosa. ¿Acaso el mal funcionamiento o errática vivencia de corte, intercambio y espera, como bien lo mencionás en el texto, es lo que hace a la falla para humanizar y dar cuerpo al niño? ¿Qué sucede en esos vínculos, donde las figuras que deben alojar no se encuentran disponibles? Y es aquí donde la clínica te lleva a pensar y encontrar este lugar de tercero, que facilita un espacio que media, que puede ofrecer desde un lugar de amorosidad, conexión o discriminación en la problemática vincular. El psicomotricista será quien se ubique en ese entre de esta relación, donando recursos corporales psíquicos, ayudando y acompañando la construcción corporal parental. Ese entre no es sin una distancia, que mueve y conmueve para que haya encuentro. Es allí, en esa reciprocidad del vínculo, en donde se va gestando el niño. ¿En qué vínculos quedaron instalados estos cuerpos parental filial? ¿Cuáles fueron las fallas constitutivas y cómo operar para que algo de esto se enlace de otra manera? ¿Cómo alojar ese niño que por ciertas imposibilidades en el vínculo con la madre ha quedado desubicado en ese encuentro?
El lugar del niño se ve comprometido cuando no hay disponibilidad corporal para dar y hacer lugar. Patricia lo llama carencia del encuentro amoroso, cuando los padres se comportan como cosa. Esto trae aparejada la dificultad para encontrarse con el cuerpo del otro. Esto genera alteraciones en el desarrollo, prima el cuerpo cosa y las capacidades de simbolización se ven dañadas. Las intervenciones buscan sustraer materia, por ejemplo, ayudar a que una madre se coloque en otro lugar en la escena de juego para que su mirada no obture, dejando el espacio simbólico para que aparezca el niño. Esto significa que se ha intervenido por leer la dificultad de la separación, armar un cuerpo en juego allí donde no lo había. Patricia se toma de distintas viñetas del campo de la intervención temprana psicomotriz para graficar y analizar la problemática vincular corporal. Fue ejemplificando con las distintas formas desafectivizadas, desconectadas, no delimitadas, controladas, encerradas, fueron constituyendo vínculos que hicieron que la materialidad se instalara en los cuerpos ocupando mayor espacio en la escena. Y allí es desde donde se interviene, luego de la observación para poner cuerpo con palabra, mirada y voz, con elementos pensados, entendiendo la escena que allí se presenta, para recortar, brindando espacio que permita diferenciar eso que se muestra abiertamente en su problemática. Cómo se presenta ese niño, de qué padece, qué busca y muestra a través de su cuerpo, con el otro, con su adhesión, su pegoteo, su rebote, sus caídas, elevaciones, con quedar indiscriminado, pegar, pegarse, volar, caerse. ¿Qué busca? ¿Qué intentos de constitución subjetiva desliza en la sutileza de la escena de juego? ¿Cómo favorecer la diferenciación e individuación? ¿Cómo tomar lo que allí se hace visible? Recortar la mirada, la voz, el contacto implica una separación para que se produzca un cuerpo capaz de simbolizar, de temporizar, de funcionar. Si nos corremos, si no estamos adheridos a ese cuerpo, va a haber espacios para armar la piel, el volumen, el dolor, su propio pegamento simbólico. El pegoteo implica el registro del propio cuerpo. Esto se produce muchas veces para evitar males mayores, pero no se puede permanecer pegoteado el otro. Cuando ese pegoteo no está, porque se produjo una distancia, el cuerpo cosa se queda sin su cinta adhesiva. Y ahí el sujeto se lastima para adherirse, herirse nuevamente. Esto es algo que escribió Patricia. Sostener una teoría es saber pelear contra conceptos y estructuras difíciles de mover, porque mover es poner en duda algo que genera tranquilidad, que por alivio al decir y repetir es en donde nos sentimos cómodos y confiados. Nada que se aleje de lo conocido pondrá en duda nuestra veracidad. Repetir es un camino asegurado, pero alejarse, cuestionar y ver aquello que otros no han visto genera diferencia. En ese mismo movimiento se va colocando Patricia, en posición como psicomotricista, como se permite historizar, alojar, observar, sustraer, donar, estar en una posición de terceridad, lograr liberar aquello que pide tener una mirada para reubicarse en ese vínculo y aparecer de manera diferente. Bueno, dale. Primero voy a sacar la vista de acá que quedó José Ángel ahí colgado. Bueno, ahora la queremos escuchar a Patricia. Muy breve la niña, ¿eh? Como siempre, muy breve. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a mis queridos presentadores, Nati, Natalia Ramos, José Ángel, que además me hizo el honor de hacerme ese prólogo y encima de estar hoy con ese calor en las vacaciones, conectado. Quiero agradecer también a Marcelo Garbarino primero por tener una editorial para libros de psicomotricidad, y después por haberlo publicado, editado, por hacer esa hermosa tapa,
Quedó hermoso. A las familias, a los y las niñas que inspiraron estos escritos, gracias por hacerme pensar, jugar, flexibilizar, abrir, mover, inventar, escribir. Estoy muy emocionada por lo que acabo de escuchar y porque esta presentación se hace nada más y nada menos que en el lugar donde se escriben las viñetas que aparecen en el libro. Justo acá, en esta sala, en esta y en otras que hubieron. Por eso agradezco a mis amigas, socias y compañeras de la vida, de nuestro querido equipo interdisciplinario Yocari, Natalia Ramos, Romina Rigo, Romina Garbarino, Débora Suárez, al equipo que está presente hoy. Gracias por intercambiar, porque de eso me nutro, de lo interdisciplinario que me dan, gracias a la escucha. Gracias a mi primer editor, Nicolás Cerruti, porque este libro es la continuación del primero y del segundo. Gracias a Florencia Nikitschuk por haberme hecho dar cuenta de mi propia manera de mirar, escuchar, leer y pensar los cuerpos. Gracias a mi recordada Liliana Escorbe, que siempre se entusiasmaba cuando le mandaba lo que escribía. Gracias a Romina Pugliese, que siempre me comentaba cuando le mandaba lo que escribía desesperada en la pandemia, la cuarentena. A los y los que participaron y participan del grupo de estudio, porque me impulsan a seguir escribiendo. Gracias a los que disfrutan leer, comentan, alientan, apoyan e invitan a seguir escribiendo. Gracias a Martín, que me ayuda con la corrección. Gracias a los y las que me preguntan por sus propios cuerpos cosas. A todos y todas los que se animan a pensarse también funcionando como los distintos estados de agregación de la materia. Gracias a los que se salen de los preconceptos. Gracias a los que difunden, derivan, incluyen y piensan en la psicomotricidad como pieza muy importante del acompañamiento del desarrollo de las infancias. Bueno, ¿qué decir del libro? Este libro pone el foco en las primeras infancias, pero también en las otras. Habla de los cuerpos parentales, pero también de los que no lo son. Es otro libro sobre clínica psicomotriz, pero que no se reduce solo a lo que pasa durante el trabajo. Las preguntas, reflexiones, relaciones, conceptualizaciones surgen de la práctica psicomotriz, pero también de la práctica de la vida. Y como la vida de los sujetos ocurre en y con sus cuerpos, es que la psicomotricidad no puede faltar si lo que está en juego es la subjetividad. La función del cuerpo parental quiere transmitir que nuestra disciplina, la psicomotricidad, tiene mucho que ofrecer a la hora de plantear el trabajo familiar. Y no solo tomando los aportes de otros marcos teóricos, sino desde su propia especificidad. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿por qué mirar y escuchar el cuerpo de los padres? ¿Por qué preguntarnos por el cuerpo familiar colocado en la parentalidad? Podríamos decir que porque la disponibilidad corporal parental no está dada, se tiene que construir. Y porque en determinadas situaciones el funcionamiento psicomotor se convierte en el comportamiento de la materia, en la crianza pueden llegar a intervenir cuerpos parentales que no siempre se presentan subjetivados. El posicionamiento subjetivo está en estrecha relación con la consistencia del cuerpo en cada relación. Entonces, nuestro diagnóstico psicomotor va a ser del grupo familiar. ¿Desde qué parámetros podemos evaluar esto? Y algo que podríamos hacer es desde la observación y escucha de las presentaciones corporales en los distintos tipos de encuentro en cada vínculo parental. De esta manera podemos encontrar las formas en que el cuerpo cosa fue acaparando la escena familiar, visualizando las dificultades, pero también las potencialidades. El cuerpo parental es un cuerpo social que se organizará específicamente de manera singular para llevar a cabo la tarea de la crianza. Es individual, pero también es un conjunto social. Por eso nuestra intervención tendrá que localizarse, pero si es necesario, también abarcarse.
Hoy y cada vez más, los lugares para el encuentro espontáneo entre los cuerpos tienden a reducirse y desaparecer. Por eso no debemos achicar nuestra clínica, nuestro campo, nuestro cuerpo, nuestra intervención, nuestra disciplina, a lo tradicional u ortodoxo de posicionamientos teóricos y formas de trabajo que surgieron con los discursos de otra época. En un contexto de globalización capitalista que incrementa el deterioro y la fragmentación social, el individualismo, la violencia, la exclusión, el consumo, donde además estuvimos aislados y distanciados por una pandemia. En la vertiginosidad de la aparición del mundo virtual y digital, con el contacto corporal capturado y magnetizado por los aparatos tecnológicos. Armar dispositivos clínicos grupales para el encuentro entre los cuerpos que promuevan, entre otras muchas cosas, el movimiento, la disponibilidad, los lazos solidarios, desde el juego corporal y espontáneo como eje principal, se torna bastante vital. Porque muchas veces la sola presencia de un cuerpo disponible es lo que hace falta para que se produzca un movimiento. Nada más. Bueno, felicitar a Patricia, por supuesto, y abrir el micrófono a ver si alguien quiere comentar algo, tanto los que están presentes como los que están por Zoom. Sí, claro. Bueno, me animo. A ver, después quién me sigue. Bueno, soy Verónica, soy cuñada de Patri. La lectura de los libros de Patri me ayudan. Yo, en mi estudio, yo soy abogada, y la legislación ha venido acompañando estos procesos. Y está bueno que desde mi lugar, desde mi profesión también, abramos la cabeza para no llegar a una sentencia fría y entender los casos que nos llegan al estudio. Antes se hablaba de incapacidad, el curador. Hoy se hablan de determinación de capacidad. Entonces, ese caso que me viene a mí, al estudio, tratar de buscar y entender, o si viene el niño con su madre, entender también todo este grupo familiar que estabas hablando recién, y me nutrió, y bueno, y estoy segura que también este tercer libro me va a nutrir para mi profesión liberal. Gracias, Patri, y bueno, siempre tratando de apoyarte. ¿Quién más? Las compañeras de Yokari. Necesitamos que digan unas palabras de agradecimiento. Bueno, Patri, yo agradecerte desde mi ser, luego como psicopedagoga. A mí me encanta cuando leo un libro y representa fielmente algo sentido por el escritor. Esto que decía un poco José Ángel, de animarte, de ser valiente, de salir de la teoría, porque la teoría es muy linda, pero la diferencia entre la teoría y la práctica es totalmente diferente. Yo cuando estudiaba psicopedagogía decía, quiero una formación en cómo es un tratamiento, y no te enseñan a hacer un tratamiento. Es la experiencia con esa teoría que es necesaria, con la impronta de cada uno, que también yo soy muy intuitiva, y digamos, y con el otro, ¿no? Con los seres que nos desafían todo el tiempo. Te felicito por ser valiente y compartir una teoría que es una mirada, en un marco donde en todos los que trabajamos en salud mental, es difícil animarte a compartir algo nuevo, porque hay mucho ego, como en todas las profesiones, ¿no? Y lo hiciste desde una simpleza. Eso valoro muchísimo, la simpleza, de que llegue tu mensaje a todos, seas abogada, seas psicomotricista, seas psicoanalista, seas una sobrina, una niña, un ser humano. Eso es valioso,
uno va o nosotros vamos a muchas presentaciones y a lo mejor la teoría es re linda, pero si no te la saben compartir o explicar, no la unís con la realidad. Y en tu escritura haces eso. Así que gracias por trabajar interdisciplinariamente y dar valor a cada especialidad, porque también cada uno tenemos una mirada diferente. Y el cuerpo, que es con lo que nacemos, lo físico. Está la emoción, pero el cuerpo tiene que ver con el aprendizaje y el posicionamiento subjetivo en la vida. Así que te súper felicito. Feliz de ser tu compañera. Bueno, ¿quién más? ¿Más que quiere decir algo? Ahí en el Zoom. Nos quedan ganas de leerlo. Bueno, cómprenlo. Desde mi parte, los aliento a que pasen por ahí adelante en la entrada. ¿Por qué y publicaste? ¿Eh? ¿Por Claro. qué? No. Ahí está. No, y además Publicaste. lo publiqué porque es una editorial dedicada a la No, psicoanálisis. ya sé, pero ¿qué te cautivó del libro? Porque lo leíste, Bueno, sí, es por una supuesto. lectura simple, esto que decimos. No, a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo lo bien y lo práctico lo que hablaba José Ángel un poco, la praxis. Digamos, cómo pudo llevar muy bien el laburo que hace acá en la sala a la escritura. Y de una manera muy fácil de leer, Sí. digamos. Para alguien que yo no soy psicomotricista, nada, soy el editor de nada más. Y, o sea, el diseño de la tapa responde mucho también a la parte que más me impresionó, digamos. Me gustó mucho el inicio, la línea cinta, obviamente. Sí, claro. Bueno, felicitaciones por este tercer libro, que estoy segura que va a ser tan bueno como los otros, o mejor. Y lo que quería destacar es que, bueno, siempre me sigue sorprendiendo la valentía de ir un poco a contrapelo de lo que se propone, ¿no? Eso me parece de lo que se propone desde un sistema que bueno, en el cual estás posicionada. Se nota mucho tu posición en lo que escribís y bueno, destaco mucho eso, me parece muy valioso bueno, para los que trabajamos en pos de aliviar algo, ¿no? Del dolor de los que padecen, de los que padecemos. Así que bueno, te felicito y te agradezco por eso. Bueno. ¿Alguien más? Sí, claro. No, tiene que salir para que se escucha Está bien, es verdad, hay otros por ahí. No, la verdad que bueno que se escriba sobre psicomotricidad en principio porque me parece que nuestro deber es escribir más para poder difundir nuestra práctica. Y por lo que dicen es claro, y eso también está buenísimo, porque hay muchos escritos de psicomotricidad que son como más como difíciles de acceder para alguien que no está en el palo, ¿no? Digamos. Entonces, yo no lo leí todavía, pero por lo que dijeron varios, es claro, y eso está buenísimo. Así que bueno, celebro esas dos cosas, que sea claro y que se haya escrito un libro de psicomotricidad. Ya, claro es, porque yo soy psicóloga y lo que Yo soy diseñador gráfico. Es llevadero. Paula Uber tiene la palabra. Hola, Pau. Hola, ¿qué tal? Hola, Pati. Bueno, antes que nada, pedirte disculpas por no poder estar presente, pero bueno, estoy como bastante enfermita, pero nada, estoy presente desde la virtualidad, acompañando ahí, ese siempre, como decía la colega que habló recién, cada libro de psicomotricidad que se publica es una fiesta. Porque implica esto, la difusión de nuestra disciplina, la llegada de nuestro trabajo y de nuestra mirada y de nuestra forma de abordarlo al resto, ¿no? Se comparte y se socializa y siempre es una fiesta.
Este no lo leí todavía, bueno, ya me tocará, pero bueno, me entusiasma un montón todo lo que se ha comentado. Y nada, pedirte que me contagies un poquito, a ver si termino de escribir lo que tengo pendiente, que lo hemos hablado muchas veces con vos, con Marcelo, Vamos, pero que Paula. bueno, ya llegará. Vamos todavía, vamos. Nada, mandarte un abrazo muy, muy grande y mil felicitaciones. Gracias, Pau. Gracias por estar. ¿Por qué? ¿Sí? No, porque no se escucha nada. No, así que registrado. Sí, claro, ahí está. Bueno, celebro y aplaudo en Patri la pasión que comparto más allá de disciplinas distintas, la pasión que nos une desde la mirada, también desde ese padecimiento en el encierro de poder conectar a pensar, que es eso, es la pasión que te lleva a hacerte pregunta también en el propio padecimiento, que te lleva por ahí a pensar al otro y ahí se entrecruzan las ideas, la creatividad. Y celebro esas conversaciones después de sesión que nos nutren, nos llevan al movimiento que vos buscás en las intervenciones desde nuestro pensamiento, ¿no? Yo como psicopedagoga en el pensamiento, ella en el cuerpo, y nos mantenemos activas. Así que gracias. Gracias. Porque siento que me miran. Bueno, vamos dándole un cierre entonces. Yo les agradezco desde la editorial y siempre invito a todos los que estén escribiendo que acerquen los materiales de psicomotricidad, porque la editorial es específica sobre psicomotricidad, porque bueno, se nutre de eso, de los que escriben. Así que, gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Sí. La idea es, hay cafecito, están varios libros de la editorial. Gracias. Gracias por estar, gracias. Con la escritora. Un placer, un honor. Felicitaciones, Patri.